Hola, mis queridos crochet amateurs, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mis queridos crocheteros, el día de hoy, al día de hoy es 5 de junio de 2023. Hago el video, aunque lo voy a mostrar después, con la intención de mostrarles ya el nivel que realmente obtenemos, o tal vez desde el principio, se tiene al momento de tomar decisiones con los proyectos, con alguna puntada, alguna vuelta o algo que no nos gusta. Aquí en este proyecto les voy a mostrar dos posibles situaciones. Una es un error que yo cometí. Por supuesto no está en el video porque, claro, lo voy a arreglar. Y número dos, algo que es propiamente del patrón y de la técnica como tal. Vamos a mostrar primero lo de la técnica. Si ustedes ven aquí, en esta esquina, en esta de aquí, se ve una pequeña separación. Y no está mal. Está bien la puntada, el número, todo está perfecto. No hay ningún problema. La cuestión aquí es que de haber tenido presente, tal vez en su momento, aunque lo tuve, pero pensé que tal vez no iba a ser no me iba a molestar tanto, porque esa es la palabra, me molesta tal vez verlo así separado. ¿Por qué? Porque en esta esquina y esta esquina, cuando trabajamos la técnica tapestry y los puntos aumentan hacia la derecha y no hacia la izquierda, se ven así. O sea, los puntos en el patrón están así, como están viendo en pantalla, están así, pegaditos de las esquinas. Pero en la técnica no se hace. Yo he intentado tomando la lazada por detrás, la lazada por delante, es exactamente igual la puntada. ¿Por qué? Porque es parte de su composición en sí. Entonces, ¿yo qué hago? A veces lo hago más ajustado, el punto, para que apriete lo suficiente y se alcance a conectar el uno con el otro. Si fuera de color negro, al contrario, el contraste, yo ahí le haría una pintita con algún, no sé, lápiz o algo, para que se vea la conexión completa, aunque casi nunca es que se note. Y no es que sea un problema, para nada. Esos son ya detalles que nosotros vamos teniendo en cuenta, vamos queriendo resolver, ya como crocheteros, pues, a otro nivel. ¿Qué sucede? Cuando trabajamos cuando los puntos van en aumento de la izquierda hacia la derecha, aunque estamos trabajando de derecha a izquierda, o sea, me refiero a que en esta vuelta el punto está en el número 5. Y en la vuelta siguiente, el aumento de la figura o el diseño está en la número 3. Entonces, cuando está antes se ve de esta forma. Y cuando está después se ve de esta forma. Que no está mal. Está claro decir que no está mal. ¿Qué se debe hacer? Se tienen que quedar los puntos apretados, bien ajustados. Cuando los puntos quedan bien ajustados, todos quedan en su espacio, en su sitio, y créanme que ese tipo de situaciones no se notan tanto. Aquí uno que hace, uno ala esos hilitos y se ve mejor. Voy a mostrarles un ejemplo con un tapiz que yo hice hace algún tiempo ya. Y aquí se ve mejor en ese tapiz. Si ustedes ven aquí en las esquinas, ustedes ven como unas puntitas. Y unas puntitas, aquí era amarillo, por ejemplo. Entonces uno lo que hace es alarlo. Yo ya no puedo porque yo lo organicé. Uno lo que hace es alarlos. No creo que jale. Pero bueno, digamos que ahí. Uno lo que hace es lo ala para que él se entre esa punta. ¿Ya? Se entra y de esa forma se organiza más el proyecto. No se ve mal porque todo es exactamente igual. Todos los puntos son exactamente igual. Y se ven las puntitas, pero se mejora apretando bien esa puntada, que quede bien ajustada. De esa forma es como se corrige esa parte. Pero vuelvo y reitero, no es que esté mal. Eso es algo que me molesta, pero pasa, porque el diseño está así y no hay ningún lío. Sigamos. Ahora sí, el error mío está aquí donde está el marcador. No sé si ustedes ya lo notaron. Tal vez no, porque realmente es un error que no es de puntos. Cuando trabajamos con puntos muy precisos, realmente los errores son muy pocos. Tal vez nos saltamos un punto, hicimos uno de más, uno de menos, pero es difícil porque como estamos contando todo el tiempo, es difícil decir no me falta un punto. Eso es raro. Aunque si les falta, como les digo, casi siempre el tejido les va a avisar porque se empieza a coger. Casi nunca pasa. Entonces, ¿qué me sucedió a mí? Resulta que esta vuelta que tengo marcada, al igual que la vuelta anterior, está duplicada. Hice la vuelta número 39 dos veces.
Y como les digo, tal vez no se noten, porque ustedes ven, pero yo veo la hoja normal. ¿Qué pasa? Como yo trabajé el diseño, sí, al momento de plasmarlo, me estoy dando cuenta que me queda más larga esta hoja. Esta hoja es más pequeña que esta de acá, porque esta está como acostada. Esta está más bien paradita, sí, como medio lado. Entonces, ella es más pequeña. Y además porque conté los puntos, sí, las vueltas. Entonces, por supuesto, una es más grande que la otra. Pero aún así, no quiero que el diseño se vea tan diferente a como está en el patrón. El patrón es fácil, solamente era agregarle esa vuelta más. La cuento como vuelta número 40 y continúo trabajando. Porque incluso lo que hice fue, cuando yo me di cuenta, yo dije, pero esas dos vueltas son iguales. En ese momento, ¿saben qué pensé? Yo decía, no, en el video tenía que decir, hagan la vuelta 39 y la vuelta 40 igual. Porque también se ha hecho en vueltas anteriores y es perfectamente normal. Pero entonces dije, bueno, para continuar, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar un punto a este lado, aquí en esta vaina, porque se podía. ¿Y quién nota la diferencia? Si en las otras también tiene 2, 1, 2, 1, sin ningún problema. Seguí trabajando. Pero me causaba la curiosidad porque aún así sentía que estaba un poco largo, a diferencia del patrón. ¿Y qué pasa? Si ustedes me dicen, pero no está viendo el patrón, pues sí, claro. Pero resulta que para trabajar, yo siempre saco estas numeraciones de los proyectos para poder trabajar de una forma más tranquila. Porque si lo trabajamos directamente del patrón, nos tocaría estar contando punto por punto. Entonces yo siempre tomo el patrón, saco vuelta por vuelta, que ahí no está desde la número 1, pero yo siempre saco vuelta por vuelta para ir trabajando. Y todo perfecto, ya, sin ningún problema. Omitan, no es grasa, no es comida, para nada. Entonces yo siempre hago esto y claro, me guío porque de esta forma también voy contando la cantidad de puntos. Cuando yo hago esta distribución, yo sumo todo para saber que sí tengo la cantidad de puntos necesaria en ambos lados. Siempre lo hago, ¿sí? Al igual que acá. Entonces mi situación fue, porque yo pensaba que era en la vuelta 37. Cuando yo llegué acá a la 41, que es la vuelta donde estoy, dije, hay algo que no me cuadra y definitivamente ese sentimiento como de que algo no está bien, necesito saber qué es. Yo entiendo que puedo resolverlo, o ya lo resolví, pero quiero saber exactamente qué es. Resulta que empecé a buscar el error, pero entonces el problema mío no fue buscar el error en la vuelta donde creía que tenía el error, sino que retomé desde el 37 porque yo hice una pausa activa en la vuelta 35, 36. Hice una pausa, continué y después retomé, porque es de los primeros proyectos que trabajo así de tiro largo completo. Casi siempre trato de tomarme un tiempo por horas para poderlo hacer, pero esta vez dije no, lo voy a hacer de tiro largo y me estoy dando cuenta que hago por cada 5 minutos hago una vuelta. Pero también es cierto, es un esfuerzo bastante grande porque hacía tiempo no me esforzaba tanto. A nivel de las manos, ¿sí? O sea, de trabajar de tiempo corrido, haciendo pausas, pero al fin y al cabo corrido. Entonces, estaba en eso y retomé. Pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Los puntos están bien. Confirmaba que los puntos por cada vuelta estuvieran bien. Resulta que por allá caigo en cuenta y digo, bueno, puede ser que me esté dejando una vuelta por fuera. Sí, que no lo haya contado. Entonces, me tomé el trabajo de tomar cada uno de los patrones que ustedes ven aquí en pantalla, que van apareciendo con cada vuelta. Me tomé el trabajo de revisar uno por uno, a ver si era que tal vez había hecho algo mal. Cuando veo, resulta que había hecho 2 veces la misma vuelta. Eso fue lo que sucedió. Entonces, claro, veo 39, yo le sumé un punto más, asumiendo que, vuelvo y digo, como que vi el patrón y dije, no, sí, yo lo puedo acomodar. Y le puse el punto de más. Eso fue lo que pasó en esta vuelta. Hice un punto de más para continuar con el trabajo porque venía 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eso fue lo que hice. Entonces la siguiente se me repitió, 2, 2. Que sería la primera vez que se repite 2, 2. Entonces también dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se repite? O sea, sigo yo pensando que tengo un problema con algún punto. Hasta ese momento no había entendido. Entonces, ¿qué dije? La única que me queda es contar. Ya había encontrado las dos figuras, los dos cortes del patrón número 39.
pero no lo había confirmado, porque volví y digo, no estaba pensando que era que había hecho una vuelta de más, pensé que era un punto. Entonces, ¿qué hice? Contar las vueltas. Vine desde abajo y empiezo a contar, oh sorpresa, 42. Una vuelta de más repetida, la número 39. Entonces ahora estaba con el dilema, bueno, lo dejo así porque lo organicé y no se ve mal, pero la conciencia como que no me deja. Y digo, no, lo voy a soltar, lo voy a soltar. Y definitivamente lo voy a soltar. Hasta que esto no tengo el marcador. Esto de acá no, porque es parte del patrón y así estaba. Sí, realmente no haber caído en cuenta en esta vuelta para hacerle ya el otro punto, hacer 2 puntos, aquí no hay ningún problema. Ese punto blanco, además también lo hice en la página en internet, modifiqué y se ve bien. Pero digo, no está mal tampoco, dejémoslo así. Entonces, ahí lo dejé, mis amores, y pues nada, quería contarles la experiencia, porque realmente dije en el video, pues mostrárselo directamente, pues cierto, como que entorpece un poco el proceso. Entonces dije, mejor lo hago por aparte, porque son cosas que suceden. Y que si realmente uno decide no modificarlas, pues pasa. Yo solamente puedo agregar una vuelta más y ya. No ha pasado nada porque no me modifica tanto el modelo, no lo modifica tanto, ¿sí? Porque el tomo me la va a alargar una vuelta más, pero se me va a ver esa hoja tal vez un poquito más angosta. Entonces se vuelve uno como un poquito quisquilloso con ese tipo de cosas, pero realmente son por un bien. Y tengo tiempo de modificarlo. Entonces pido excusas porque pues me va a atrasar tal vez un poco en la edición de los videos, porque por supuesto pues voy a tener que organizarlo. Y además porque estoy emocionada porque ya logré definir qué tipo de tiras va a tener. Ya por supuesto les mostraré. Y pues tengo 2 o 3 opciones. Entonces estaba definiendo y por fin, bueno, tomé una, aunque también voy a mostrarles las otras 2. ¿Cómo podrían hacerlo? No lo vamos a hacer, tengo un solo proyecto. Pero pues emocionada. Pero estoy feliz, a pesar de que tengo que soltar las vueltas, no son muchas, son 5 vueltas. Que hay que soltar, 5 y media, que hasta aquí. Que hay que soltarla y retomar. Sin ningún problema, pero pues quería mostrarles, compartirles la experiencia. Y pues nada, mis queridos, eso es todo para este video. Espero les haya gustado. Coméntenme si les ha pasado la situación, si han tenido que soltar, qué tanto. Ojalá no todo el proyecto, que también me ha pasado, tengo que soltarlo todo, porque a veces tal vez el color no me gustó, algo no me gustó y me ha tocado. No es lo ideal, no es lo que uno quisiera, pero pasa. Y tal vez dirán algunos, no es muy profesional, pero son detalles y son cosas que realmente hay que mostrar, que sí suceden. Entonces estaré muy pendiente en sus comentarios. Activen la campanita de notificaciones para más. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por verme.